Sí, bueno, digamos, gracias Catita por tu buena voz entregada en servicio al Señor, ¿cierto? Así que vamos a aprender cosas que son hermosas, hermano. Hay gente que muchas veces, Fabián, Dios te bendiga. Qué bueno verte, bendiciones. Y qué bueno verlo a todos, a Víctor, ¿cierto? Ya se está olvidando el nombre, a la Sandra, a la Marcela, ¿cierto? Al hermano Christopher también, gracias Christopher, Dios te bendiga también, a la Tati, a Lile, a Eloy, a todos los chiles, ¿cierto? Ya, no se sientan más si no viste los nombres. Entonces, gracias al Señor porque hoy día vamos a aprender cosas que son bonitas, hermosas. Vamos a tener una presentación también de los niños. Así que quiero que vamos a la palabra rápido porque tengo poco tiempo hoy día, porque vamos a tener una presentación también. Así que vamos a tener Santa Cena, vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Sí, gloria a Dios. ¡Oh! No prende el computador. ¿Qué le hicieron? Me atacó Satanás por la tecnología. No, ¿cierto que no? No tiene poder. No tiene poder. Bueno, vamos a la palabra del Señor, al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Abre la posibilidad de eso. Mire, ya hay otro chofer. Por favor. Sí, le he dicho que no. No, sí, no está bueno. Está medio suelto, pero... Eso. Segunda de Crónicas, todos con su Biblia, y el que no tiene Biblia se acerca a una persona que sea cristiana y que lea la Biblia, porque hay estos hermanos que dicen yo soy cristiano y no conocen a Cristo, no tienen Biblia. ¿Cómo van a conocer a Cristo si no tienen Biblia? Tienen que conocer a Cristo a través de la Escritura. Bueno, entonces vamos a la palabra de nuestro Señor. Segunda de Crónicas. Voy a abrir la Biblia de Guay. ¿Sí? Hawaii. 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 ¿Cómo se pronuncia? Es Hawaii. Ya, pues dígame. ¿No lees la Biblia así, güey? ¿Se llama así o no? Creo que quiero. A ver, hermana Marcela, ahí está. Biblia, Gate Guay. Gateway, eso, Gateway. Son en inglés rebuscado. Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Usted cuando viene a la casa del Señor tiene que ponerle empeño, hermano. Si usted está pensando en un partido de barato, tiene que someter su mente, su alma. ¿Ya está acabando la cosa? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 1 dice: Salomón pide sabiduría. Pero no vamos a tener el típico sermón de que Salomón pide sabiduría. Vamos a ir a los versículos anteriores, que son versículos clave y que son poderosos, poderosos. Si hoy día tomamos la palabra del Señor, nos vamos a ir, pero gloriosos para la casa. Dame la bienvenida a mi esposa. ¿Cómo quedó con los niños? ¿Sí? Preparándome. Es bonito estar con los niños. Yo siempre he sido una persona que tiene paciencia con los niños. Sí. ¿Qué significa esta risa, hermano? Ay, que sí. Hay que ejercitarse con los niños, ¿cierto? Porque ellos son el futuro de nuestra nación. Parezco político. Ya, Segunda de Crónicas, capítulo 1 dice: Salomón pide sabiduría. ¿La tienen o no? Bien. Voy a poner los lentes. Ojalá que no salgan los chistositos, que parezco motoquero. Porque ya después no uso los lentes. Uno se... Increíble, pero el ser humano, uno le dice algo. Oye, pareces conejo con ese pañuelo. Ya no te ponía el pañuelo. Cualquier cosa influye en uno. Es así porque el ser humano es así. ¿Cierto? Mejor me compré estos lentes con un modelo juvenil, original,
¿Por qué fueron los dos reyes más importantes de la historia de Israel? Y el por qué Dios los bendice tanto. Aquí están todos los tips de por qué el Señor bendice tanto a David y a Salomón, que fueron reyes pero poderosísimos, hermano. David se demoró... ¿Cuánto se demoró? Se demoró aproximadamente 50, 20, 30, 100 años. El rey David hizo de Israel una potencia mundial. Porque no tengo claro cuántos años se demoró, pero sí hizo de Israel el mejor ejército del mundo. Lo potenció a tal nivel, que el ejército de Israel fue el ejército más poderoso en ese tiempo. Era la potencia mundial, el rey David. Y hoy día vamos a ver cómo un hombre es poderoso. Poderoso es que usted tiene el control de cosas, que usted puede tener el control de situaciones, las cuales muchas veces se nos escapan de las manos. Yo aquí me refiero a todo, a todo lo que puede ser. Un hombre, ¿cómo adquiere poder? Y Salomón fue el hombre más sabio de la historia de la humanidad. Y vamos a saber por qué Salomón fue sabio. Entonces, ¿cuál es la palabra de aplicación a nuestras vidas? ¿Cómo podemos llegar a ser poderosos? Usted dice, pero yo no quiero ser poderoso. Tiene que ser poderoso, porque el poder significa el superar tus limitaciones. El superarse como persona. Entonces, se escucha bien el micrófono, ¿no? Gracias, Gerson. Eso. Vamos a darle un aplauso de ánimo a Gerson. Gracias, Gerson. Dios te bendiga. Un aplauso de ánimo. Gracias por facilitarme este micrófono. Entonces, segunda de Crónicas capítulo 1. Dios tuvo misericordia de mí. Porque hablo mucho de repente. ¿Cierto, amor? No. Aparte que de repente la niña me hace rabia. Como que nadie te creyó. ¿Qué hora que voy a omitir esa parte? Corta. Bueno, segunda de Crónicas capítulo 1 dice: Salomón pide sabiduría. Vamos a la palabra del Señor y dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció en sobremanera. Eso quiere decir que lo hizo poderoso a Salomón. E invocó Salomón a todo Israel, a los jefes militares y a centenas y a jueces, y todos los príncipes de todo Israel, jefes de la familia. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, el lugar alto que había en Gabaón, al lugar alto que había en Gabaón. Gabaón, para que ustedes sepan, era una ciudad que estaba a 10 kilómetros al oeste de Jerusalén. Entonces, ¿por qué allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto? Cuando Israel iba camino a la tierra de Canaán, a la tierra de Jerusalén, ellos hicieron un tabernáculo en Gabaón. ¿Ah? Tienen que tener claro eso. El tabernáculo no es lo mismo que el templo, porque muchas veces confundimos el templo de Jerusalén con el tabernáculo de Gabaón que Moisés hizo camino a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron algo? ¿No? Digan, sí, eso. Muy bien, gracias. O si no, póngame ahí la foto del tabernáculo, querido José y Patricio. Oiga, me da duda, chiquillo. ¿Se escuchó bien hoy día? Mira la rapidez. Mira, deja. ¡Ese es el cofre de impacto, hombre! El tabernáculo, te dije. Tenéis que abrir la toma conmigo para que vean el audiovisual. La gente allá de las 60 ciudades. Ese es el tabernáculo. ¿Ven? Era como una carpa con oro y con diferentes cosas que tenía el cofre, lo que ya mi amigo se me adelantó, mi discípulo amado. Y ahí este tabernáculo tenía oro, ¿cierto? Tenía carpas. Y ese era el lugar donde la gente se reunía para adorar a Dios. El tabernáculo que estaba en la ciudad de Gabaón. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos aprendiendo, Manuel? ¿Bien? Qué bueno. Ese es bonito el tabernáculo. No era más o menos, las telas eran muy finas, todo lino, fino, hermano. Estas columnas eran de oro, adentro. Bueno, ese es el tabernáculo que David hizo en Gabaón. Y una de las cosas curiosas, sigamos leyendo, pero David
versículo 4, había traído, ¿qué dice ahí? El arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo el altar de bronce, espere, veamos lo del arca, ¿cierto? Versículo 4. Ustedes conocen el arca, ¿cierto? El arca, póngame ahí la foto del arca, por favor, mi querido Watson. Eso, con esa parte, nos vamos a las 6 de la tarde aquí. Ajá, ahí está el arca, ¿ve? Tenía 2 serafines y el arca representaba la presencia de Dios. Dentro del arca estaban las leyes que Dios le entregó a Moisés en el templo Sinaí. Entonces, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios. Donde el arca iba, la presencia de Dios iba con el pueblo. ¿Me están siguiendo ya o no? ¿Sí? No se desconcentren porque es importante que puedan entender que el arca representaba la presencia de Dios. Y dice el versículo 4, pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Entonces, número 1, el arca representa la presencia de Dios. ¿Cómo David potenció su liderazgo como hombre, como líder, como rey? ¿Cómo potenció? ¿Cómo se hizo tan poderoso? Cuidando la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque él no permitía que el arca del pacto estuviera en el tabernáculo, porque el tabernáculo, a fin de cuentas, también era un lugar inseguro que podía ser conquistado por los filisteos, y varias veces el arca había sido robada. En un momento el arca fue robada, ¿se acuerdan? Cuando estuvo en el templo de los filisteos precisamente, y con el dios Dagon, donde hay una historia pero fabulosa que el dios Dagon después, el dios pequeñito, ¿cierto? Un dios pagano, Dagón de los filisteos, pues la estatua aparece postrada delante del arca, ¿cierto? Pero ahí nos vamos para otro lado. Pero lo primero que tú tienes que hacer, si quieres ser una mujer, un hombre poderoso, un hombre que sepa superar sus limitaciones, es cuidar la presencia de Dios. Es cuidar la presencia del Padre. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. ¿Cómo se cuida la presencia de Dios? Pidiéndole al Señor que te ayude a cuidarla. Tú tienes que pedirle a Él que te ayude a cuidarla, porque no es fácil cuidar la presencia de Dios. No es fácil. El mundo es muy rápido, es muy sucio. Todo nuestro entorno es muy contaminado. Por eso tú tienes que orar para que Dios te permita cuidar la presencia de Dios. Eso es muy importante. David se trajo el arca porque seguramente no quería que nuevamente fuera robada. Entonces el versículo 5 dice: asimismo el altar de bronce que había hecho Besaí, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Entonces póngame ahí la foto del altar de bronce, por favor. Ahí está. Ese es el altar de bronce. Simboliza donde las personas iban y presentaban sus ofrendas. Dentro de ese lugar estaba el fuego y aquí arriba se ponían los animalitos. ¿Se acuerdan cuando íbamos a quemar a Gerson una vez acá? Y teníamos donde quemarlo. Aquí se pone el fuego y acá arriba se ponía el animal, la ofrenda. Entonces, no quiero decir que el hermano es un animal. Yo no quise decir eso. Pero una vez le dijimos: Gerson, te vamos a entregar en ofrenda para regalar nuestro Dios. De repente dijimos: oye, para, que eso no sale en la Biblia. No. Mejor no lo hagamos porque si no vamos a hacer una secta. Entonces, ¿cierto? Y no es bueno hacer una secta. Entonces ahí nos arrepentimos. Pero aquí la gente, los israelitas, traían los animales y los presentaban en ofrenda para poder pactar con Dios, para poder hacer votos de reconciliación, o si no, para poder direccionarse y pedirle ayuda al Señor, o simplemente por reconocer la deidad, la grandeza y el poder y la soberanía de Dios, que simplemente se sentían tan agradecidos y bendecidos que de repente decían: bueno, tenemos estos animalitos, está el mejor animal, el más gordo, el más caro, ¿cierto? Pésquelo, llevémoslo al altar del Señor, y lo presentaban en sacrificio. Ese es el cofre de bronce, ¿cierto? El altar de bronce.
Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón por aquella asamblea. ¿Ah? Entonces, ¿tú quieres ser un hombre sabio? ¿Cuántos quieren ser sabios en este lugar? ¿Sí? Dígale que está al lado, ¿te hace falta ser sabio? Pero la sabiduría viene de Dios. Pero dígale mirando a los ojos, porque aquí todo es sabio. ¿Te hace falta ser sabio? ¿Sí? La sabiduría viene de Dios. Entonces, ¿qué tienes que comprender tú? Que tú vas a ser una persona sabia. Salomón fue el rey más sabio en la historia de la humanidad, hermano. Más sabio. ¿Y saben por qué? Porque él consultaba a Dios todas las cosas. Todas las cosas antes de tomar decisiones, él consultaba a Dios. Entonces, él, ¿dónde fue? Al tabernáculo. El tabernáculo simboliza el templo, como el templo de Israel, donde tú te vas a reunir con la congregación y donde tú te vas a reunir con Dios, donde tú vas a consultar, donde tú llevas ofrenda al Señor. Entonces, todas tus decisiones tienen que ser consultadas a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no? Amén. Tus decisiones tienen que ser consultadas a Dios. Entonces Salomón hizo algo que es muy ejemplar, hermano. Versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce, que estaba en el tabernáculo de reunión. Voy a repetir de nuevo. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce, que estaba en el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan del tabernáculo, cierto? Sí. ¿Se acuerdan del cofre? ¿Sí? Y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche apareció Dios. Imagínense, él fue a reunirse con Dios. Él fue a reunirse al tabernáculo con Dios, porque el tabernáculo simboliza la reunión con Dios. Tú tienes que venir al tabernáculo, tienes que venir al templo y reunirte con Dios, con tus hermanos. Pero una cosa que hizo Salomón, que es muy sabia, y que quiero resaltar en este mensaje, hermano, que he preparado con todo cariño, con todo amor, dice en el versículo 3, 1:3.